según la palabra del Señor, la cual es espíritu, según la dirección del Señor, a través de ella, el ser humano debe doctrinar al pueblo que llega a la casa del Señor. Según el mandato de la ley, aquel remanente que Dios llama, que Dios separa, que Dios le entrega un ministerio, según Dios escoja a el hombre para trabajar en su casa, este ser humano debe llevar la palabra al hombre. El pueblo no puede estar al nivel de aquel que Dios llamó y separó para que trabajase en su obra. El pueblo llega a la casa del Señor porque necesita una palabra del Señor. El pueblo llega a la casa del Señor por una necesidad. El pueblo llega a la casa del Señor buscando alimentación espiritual. Si el hombre no está preparado y capacitado espiritualmente como Dios lo espera, el pueblo no va a poder recibir este alimento espiritual que ya Dios decidió que se le tiene que dar al pueblo a través de su palabra. El remanente que Dios llamó a trabajar en su obra no puede estar al nivel del pueblo. Éxodo nos muestra, Éxodo nos revela el llamado de Moisés. Éxodo nos muestra un remanente que Dios escogió, que Dios separó, que Dios capacitó, que Dios educó para que trabajase en su casa, en su altar. Dios también nos muestra a un pueblo que iba buscando alimento espiritual y iba a llevar ofrendas al Señor, sacrificios al Señor. La palabra del Señor siempre va a ser la guía para el espíritu del hombre. Dios es el ejemplo, su palabra, el verbo. El ser humano no puede alimentarse del mundo y luego dar alimento al pueblo del Señor. Lo voy a volver a repetir. El hombre que Dios llama a trabajar a su obra no puede alimentarse del mundo. La palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos muestra en detalles qué es el mundo. Dios le dice al hombre que se aleje de él. Cuando el hombre se alimenta del mundo, el hombre contamina su espíritu. Un hombre contaminado no puede dar vida espiritual. Un hombre con un espíritu contaminado da muerte. De todo lo que el hombre se alimenta, de todo lo que el hombre obtiene en su espíritu, esto es lo que el hombre va a dar. Dios fue claro a través de su palabra. Cuando Dios le entregó su palabra a cada uno de estos hombres que él llamó, que él separó, que él lavó, que él limpió,
Dios les advirtió, comenzando por Adán, que tenían que tener cuidado. Dios les dijo qué era lo que se tenía que hacer en su obra. Esta obra había que mantenerla según la palabra del Señor, según el verbo. El hombre que Dios llama a trabajar en su obra no puede alimentar su espíritu del mundo, porque luego esto es lo que el hombre da. El hombre da lo que tiene. Si el hombre no tiene alimento espiritual, el hombre no puede dar alimento espiritual al hombre. Dios capacitó, Dios formó, Dios educó en el espíritu al hombre, no en la carne. La carne, nos dice la palabra, no aprovecha. El alimento del cual habla la palabra del Señor es espiritual. Dios educa al hombre conforme a su palabra. Según la obediencia del hombre, según el caminar del hombre con Dios, es lo que el hombre va a dar al mundo, es lo que el hombre va a dar al pueblo que Dios ponga en sus manos. Dios mismo es el que va a guiar, el que va a capacitar, el que va a direccionar al hombre conforme a su palabra. Satanás siempre va a rodear al hombre para hacerle caer, para debilitarle, para engañarle, para mentirle y para ponerle a trabajar para él. Es fácil para Satanás tomar algún ser humano que no esté alimentado de la palabra del Señor. Es fácil para Satanás tomar una vida que no camine bajo obediencia. Es fácil para Satanás tomar una mente que rechace la palabra del Señor y reciba las palabras que vienen de Satanás. ¿Cómo el hombre puede identificar a Satanás? ¿Cómo el hombre puede identificar la voz de Satanás? Satanás es padre de mentira. Las palabras que Satanás envía al hombre no edifican, no limpian, no purifican, no llenan. Cuando hablamos de Satanás, para estos tiempos hablamos del espíritu del anticristo. Esto es un espíritu de error. De esta manera la palabra nos lo revela. El hombre dice que conoce a Dios. El hombre dice que sigue su dirección, pero camina contrario a lo que Dios le dice. Esto es un espíritu de error. Dios dice a través de su palabra que el mundo les oye porque son del mundo. Dios dice en su palabra que el mundo atiende a la voz y al espíritu de error porque estos son del mundo. Practican y ejercen las situaciones que le pertenecen al mundo. Situaciones que Dios aborrece, que Dios rechaza, que Dios echa fuera. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del mundo tiene que ver con Satanás y no con Dios. Dios es santo, es puro, es limpio y es espíritu.